Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están el día de hoy? Feliz Día de la Independencia. Bien, qué bueno aquí el Día de Independencia es día de no laboral, entonces chévere, unos descanso, entonces bueno. Por eso también felicitaciones. Quiero que por favor abra su Biblia, si es tan amable, en Filipenses capítulo 3. Ubíquese por favor en Filipenses capítulo 3 y hoy vamos a mirar el versículo 1. Solamente vamos a fijarnos en el versículo 1 y del versículo 1 vamos a prestar especial atención sobre todo a la segunda parte de ese versículo. Y quiero que lo leamos para empezar y luego vamos a mirar 4 cosas que podemos aprender de este pasaje y 4 cosas que tú debes aplicar a tu vida. Dice el versículo Filipenses capítulo 3 versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bien, y quiero que preste atención sobre todo, como le dije, a la segunda parte. Pues la primera frase del versículo es: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Siempre gozaos, es nuestro gozo es la fortaleza de nuestra vida, es el gozo del Señor, y tú necesitas aprender eso en tu vida. ¿A gozarte en quién? En Dios, ¿sí? No importan las circunstancias. Pero vamos a dejar de lado esta frase y vamos a centrarnos en la última parte que dice: a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo está hablándole a una iglesia cristiana. Pablo en la ciudad de Filipos probablemente ya haya estado predicando el evangelio, probablemente en la misma carta que ha escrito ya ha dicho algunas cosas, pero aquí Pablo se propone repetir. Y se propone repetir, y él lo dice por 2 motivos: porque para él no es molesto repetir las mismas cosas, y 2, porque es seguro para los mismos creyentes en Filipos. ¿Y por qué? Y he titulado la enseñanza esta tarde: la necesidad de repetir. A veces nosotros estamos preocupados por escuchar cosas nuevas, estamos preocupados por escuchar cosas novedosas, no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo secular. Cada año está saliendo un nuevo celular, un nuevo iPhone, un nuevo Samsung, un nuevo computador, un nuevo modelo de carro. Cada vez están saliendo cosas nuevas y nosotros somos muy dados a la novedad, a lo novedoso. Nos llama la atención de alguna manera tener cosas nuevas o estar con lo último. Y bueno, y eso se traslada entonces a la vida espiritual. Pero Pablo dice aquí: a mí no me es molesto repetirles, decirles las mismas cosas, escribírselas. No me es molesto, y además para ustedes es seguro. Pablo se propone ahorita repetir. Y en un mundo en donde la novedad está a la orden del día, y en donde tú como cristiano estás escuchando constantemente muchas cosas, es necesario repetir. Y yo te quiero mostrar por qué es importante. Este fin de semana nos visitó el apóstol Arturo, y cuando yo lo escuchaba a él predicar su enseñanza, que nos hablaba de la misión de los cristianos, la tarea que tenemos nosotros como creyentes, ¿sí? No solamente el liderazgo, sino todos. Y él decía: la tarea apostólica es de toda la iglesia, porque todos somos enviados. Él hablaba de esto. Es algo que usted ha venido escuchando a lo largo de su vida cristiana de diferentes maneras. Usted quizás no lo escuchó con el término tarea apostólica, pero sí que todos tenemos que ir y ser luz en el mundo, que todos tenemos que ir y atraer a nuestro círculo de influencia, y todo es una repetición. Alguien que probablemente lleve mucho en la iglesia podría esperar: bueno, un predicador invitado, nos van a decir una cosa súper wow, súper novedosa, una cosa súper sorprendente. Pero la realidad es que no. La realidad es que es necesario repetir. Es importante repetir. Y si tú piensas en la vida secular, los deportistas están repitiendo movimientos, están repitiendo y mecanizando estructuras tácticas.
están repitiendo movimientos, configuraciones de defensa o de ataque. Y si es un deportista solitario que juega tenis o cosas así, pues él también tiene que repetir mecanismos todos los días, porque eso es lo que le garantiza a él el éxito, repetir. Y no puede pensar, ay, ya no quiero repetir más esto porque qué jartera hacerlo. No, él necesita repetirlo. Un músico necesita estar repitiendo diariamente movimientos, mecanizando, remecanizando, rememorizando, readaptando su cuerpo en su instrumento. Si es un cantante, pues necesita hacerlo con su voz. Si es un guitarrista, necesita hacerlo con los dedos. Si es un baterista, igual necesita estar haciéndolo día tras día. Y es repetir lo que dio hace 20 años, lo vuelve a repetir ahora, y empieza a descubrir cosas nuevas en eso mismo que está repitiendo. Pero a veces nosotros queremos cosas novedosas. A veces nosotros estamos esperando algo de último momento. A veces nos cansa la repetidera. A veces decimos, ya leí la Biblia una vez, ¿para qué leerla 2 veces o para qué leerla 3 veces? Pues yo ya voy al culto, ¿para qué ir tanto tiempo al culto? Tantas veces al culto. Es más, cantamos las canciones y esa ya la he cantado, no sé, 5, 10, 15 veces. Ahora usted escucha quizás una canción nueva, uy, por fin algo nuevo. Bueno, pues sí, hay que cantar algo nuevo. Pero estamos repitiendo cosas. Y yo quiero que tú seas consciente entonces de la necesidad de repetir. Y quiero que este versículo lo tengas presente, lo que dice el apóstol Pablo, en donde él dice, no, a él no le molesta escribir lo mismo. Y además para los creyentes es seguro. Y quiero que te fijes entonces en 4 cosas. Y la primera es esa, la necesidad de repetir. Dice Pablo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Probablemente, como decía, Pablo ha estado predicando y ha estado en su mensaje diciendo, esto es blanco, esto es negro y esto es gris. Y luego vuelve a escribir, esto es blanco, esto es negro y esto es gris. Y él dice, no me molesta repetir. De alguna manera Pablo entiende que hay una necesidad de repetir las cosas. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú necesitas repetir las cosas? Uno, quiero que escuches esto, porque a veces se nos olvidan. Tú puedes pensar que conoces las cosas, tú puedes pensar que dominas las cosas, pero un simple ejemplo, usted que ha venido a la iglesia, que viene a la iglesia constante, ¿cuánto es el porcentaje de recordación de la última enseñanza? ¿Escuchó? Se quedan unos puntos clave, se quedan unas frases dicientes. Quizás usted escuchó la ilustración, quizás fue la última parte de la enseñanza donde estaba la conclusión, quizás fue el comienzo, pero recordarlo todo. Usted mismo que lee la Biblia, ¿cuánto de todo lo que lee recuerda? Lo recuerda todo, absolutamente todo. Tiene esa memoria fotográfica que, mejor dicho, es que leí y no se me olvida. La realidad es que tenemos que ser conscientes es que no. Y más hoy día con tantas distracciones que hay, que usted ahorita en este aparatico, mientras está en la iglesia, antes no sucedía eso, ahora sí, usted está en la iglesia, le llegó brick, le salió un globito, le salió algo y usted medio lo leyó y ya con eso tuvo para distraerse y ya no pierde el hilo de lo que estaba escuchando. Y es necesario repetir entonces en primera instancia porque nosotros olvidamos muchas cosas que escuchamos. Y más si no las ponemos en práctica. Más si solamente entró por aquí, salió por acá y no lo llevé a la práctica, con más veras eso se olvida. Con más razón. Por eso tú necesitas repetir, porque se nos olvidan las cosas, porque se nos pasan por alto algunos detalles. Y quiero que tú seas consciente que el olvido, si es un asunto de matemáticas, si es un asunto de química, pues no hay tanto problema, porque finalmente usted por aprender química o matemáticas no va a ir al cielo. Pero cuando estamos hablando de nuestra vida espiritual, el olvido es un peligro, es un riesgo. Así que no puedes permitirlo. Pero otra razón por la cual es necesario recordar es porque nosotros tenemos la tendencia a acomodarnos. ¿Y sabe qué es acomodarse? Es cuando usted en primera instancia
pues le parece un poco complicado el asunto, sentarse en esa silla, uy, duro, escuchar un culto 1 hora y media y ese predicador que empieza a hablar y uy, eso es complicado, pero después de 2, 3, 4, 5, 10 veces usted ya le hace normal y usted ya se acomodó. Y así sucede con las cosas espirituales. Escuchamos una palabra que nos dice haz esto y nosotros al principio eso nos molesta, pero luego empezamos a acomodarnos, la vivimos, la practicamos y luego empezamos a rebajarla. Ya no la practicamos de la misma manera, ya no la aplicamos de la misma forma. Ahora nosotros mismos nos inventamos los argumentos para desobedecer esa palabra y no cumplirla al 100%, porque estamos ¿qué? Acomodados. Ahora tú ya haces familiar esto y entonces ya no tienes problema, estás acomodado. Y entonces necesitas recordar para que te digan qué es lo que debes hacer y cómo debes hacerlo. Sobre todo eso es lo que nos pasa a los creyentes, que se nos olvida cómo debemos hacer las cosas, porque ya sabemos muchas veces lo que debemos hacer, aunque a veces eso también se olvida, pero se nos olvida es cómo debemos hacerla. Y necesitamos que se nos recuerde, oiga, eso que usted tiene que hacer, tiene que hacerlo de esta manera, no como usted lo ha venido haciendo, sino de esta forma. Es tal el peligro del acomodamiento que hay gente que llega a la iglesia y está tan acomodada que no viene a escuchar la palabra porque dice, ¿de qué va a hablar? Ese versículo significa eso, ya no me van a decir nada nuevo, ya me lo sé. Y dejan que su mente divague en otras cosas, de medio como que están oyendo ahí por el fondo de repente, pero no están con todos sus sentidos puestos porque están acomodados a que eso ya se lo saben. Tú necesitas recordar, necesitas que se te recuerden las cosas nuevamente. Y hay una tercera razón por la cual es necesario recordar. Y la tercera razón es porque hay un endurecimiento del corazón. Porque paulatinamente aún nosotros que somos creyentes, por el olvido, por el acomodamiento, empezamos a permitir que nuestro corazón se endurezca. Y ya no es que no sepamos lo que tenemos que hacer, es que simplemente no lo queremos hacer. Ya no queremos perdonar como dice la Biblia, aunque sabemos lo que dice la Biblia, pero ahora es que decidimos voluntariamente pasarlo por alto. Ahora tú mismo consideras los versículos y sabes lo que debes hacer, pero decides, no, pero eso es muy duro, no, eso es solo para algunos, yo no lo voy a aplicar, hoy me lo voy a saltar. Es más, algunos dicen, hoy voy a pecar con porque hay un endurecimiento del corazón, se endurece. Pero tú necesitas recordar las cosas que has aprendido, necesitas recordar todo lo que se te ha enseñado. Pero en segundo lugar, quiero que te fijes no solamente en que hay una necesidad de recordar, sino quiénes deben repetir o quiénes deben recordarnos, quiénes deben hacer ese trabajo de repetir las cosas. Bueno, Pablo lo dice aquí claramente, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. En primera instancia, los que deben repetir las cosas son los líderes. Los que deben estar repitiendo la iglesia, la congregación, las enseñanzas de Cristo, lo que dice la Escritura, son los líderes, sus pastores, los líderes de un GT. Ellos son los que deben estar repitiendo esas verdades. Pablo está haciendo esa labor, por eso él dice, a mí no me molesta repetirles. Y para ustedes es seguro, él está haciendo la tarea de repetir. Pablo tiene una revelación de Dios profunda. Pablo conoce los misterios de Dios, pero aquí se propone no ahondar en cosas maravillosas y cosas novedosas, sino simplemente ¿qué? Repetir. Porque se necesita. Ahorita tú vas a ver los beneficios que hay en eso, pero se necesita que se nos repitan las cosas. Y el primero que debe hacerlo es el líder de la iglesia. Por eso, hermano, y eso ya es una aplicación para usted como creyente. Usted debiera esperar que su pastor le enseñe todo el consejo de Dios, todo lo que dice la Biblia, pero además que le repitan las verdades centrales del evangelio. Eso debe ser necesario, porque es importante repetir. Hay que hacerlo. Leía
la biografía de un predicador. Decía este predicador que él dudaba mucho cuando escuchaba que alguien había encontrado la última enseñanza, lo más novedoso en la Biblia. Él decía, eso es muy raro y muy peligroso, porque lo más novedoso y lo último, no, esto ya está hace 2000 años y ¿quién va a encontrar algo novedoso en esto? Nuestra labor es predicar correctamente la palabra de Dios que ya está ahí. ¿Novedoso? Pues, ¿qué es lo novedoso? Será predicar lo que Dios dijo como Él lo dijo, punto. Eso será lo único novedoso, pero inventarse cosas nuevas. Él decía, así que mis temas con la iglesia es lo que la palabra de Dios dice, y si no le parece novedoso a la congregación, tienen que entender que eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que enseña. Así que la labor primero, ¿quién la tiene? Los líderes de la iglesia. Pero también los tienen los líderes en el hogar, papás. Ustedes necesitan repetirle a sus hijos las verdades del Evangelio. Ustedes necesitan en su casa repetir diariamente, como son niños, las historias que ellos han escuchado desde pequeño. Lo que ellos escuchan aquí en Nueva Generación, lo que ellos están aprendiendo, ahora tú se lo repites en casa, se lo enseñas, se lo explicas. Y a los 6 meses se lo repites otra vez para que eso se quede donde aquí y finalmente haga el trabajo acá. Si tú tienes una posición de liderazgo con enseñanza de niños o en alguna manera una influencia, tú tienes que repetir las cosas que Dios ha dicho. Esa es tu labor, esa es la realidad. ¿Qué tienes que hacer? Pero también quien se debe repetir a sí mismo las cosas eres tú, porque la repito yo, la repite el líder, pero también tú te debes repetir a ti mismo lo que has aprendido. Mira lo que dice 2 de Timoteo. Vamos a leer un versículo, 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 10. Y mira las palabras de Pablo a Timoteo. Él es joven. Pablo desde pequeño ha sido instruido en las cosas de Dios. Pablo en el 1 de Timoteo, bueno, ya en 2 de Timoteo también le recomienda, dice, recuerda lo que has aprendido y en lo que has sido enseñado desde la niñez. Recuerda repetir, ¿sí? Pablo le está diciendo eso. Y aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 10 dice algo que es muy interesante. Y mire, voy a leer varios versículos, así que preste mucha atención a las palabras de Pablo a Timoteo. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero mira lo que dice Pablo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Recuerde y repítase. Persista en eso. ¿Y cuánto sería el proceso de recordación que tendría que hacer Timoteo? ¿Muy largo? No sé, probablemente le podía gastar 2 horas, 10 horas, 2 días, pero lo que fuera que le gastara ese tiempo, Timoteo tenía que hacerlo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego viene un versículo muy conocido: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo algo muy sencillo: repetir lo que ha aprendido. Recuerde y repítalo. Lo que usted vio en mí, lo que yo le enseñé, repítalo, recuérdelo. Lo que dice la Biblia, repítalo. Recuerda lo que usted aprendió cuando era niño, pequeño, chiquito, allá con su mamá y con su abuela. Le está diciendo Pablo a Timoteo, repítaselo. Así que tú tienes que repetirte las cosas que has aprendido. Tienes que volver a hacer ese proceso de a mí que me enseñaron en el Evangelio, o más bien, ¿qué he aprendido? ¿Qué Dios me ha hablado a mí en el Evangelio? Y necesitas repetirte esas cosas. Tú tienes esa
responsabilidad. En tercer lugar, ¿qué es lo que se debe repetir entonces? Bueno, Pablo, ahí en Filipenses capítulo 3, Pablo está hablando de doctrina. El siguiente versículo, el versículo 2 dice: guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Él está hablando y él empieza a recordarle la doctrina. Ojo, cuídense de esta clase de personas. ¿Por qué? Porque Pablo lo que les había enseñado a ellos eran las verdades del evangelio, que uno se salva por gracia y no por las obras de la carne, que la salvación reside todo en la obra de Cristo y no en la obra que yo pueda hacer. En este caso, esos judaizantes querían que las personas se circuncidaran para poder ser salvos. Pablo les dice: recuerden que eso no es así, repítanse que eso no es de esa manera. Y entonces nosotros podemos ver aquí algunas cosas importantes. ¿Qué es lo que tú debes repetir? Primero, repítete las historias bíblicas. Repítase las historias bíblicas. ¿Sabe? Yo he tomado un hábito. Cuando estoy leyendo un libro, normalmente aparecen versículos de la Biblia. Y cuando uno lee la primera frase, uno ya sabe más o menos el versículo para dónde va. Pero yo he tomado la disciplina de leer el versículo y disciplinarme a leerlo, así sean muy largos o lo que sea, porque digo, necesito recordar lo que dice la Biblia, no lo que dice el libro, sino lo que dice la palabra de Dios, porque para mí eso es importante. Tú necesitas recordarte las historias de la Biblia. ¿Cómo la recuerdas? Lea la Biblia. ¿Qué dice? Venga, ¿cómo eso es de David y Goliat? Lea, vaya a Primera de Samuel, allá en el capítulo, creo que ese es el 16, 17, léalo. ¿Cómo es la historia de Samuel? Primera de Samuel capítulo 1, 2 y 3. Uy, cómo fue llamado Ana. Mire esa historia. Vaya, léala. Asegúrese que los detalles que usted tiene en su mente son los correctos. A veces nos inventamos cosas. Yo creo que en la Biblia dice, pues, ¿cuál cree en la Biblia? No, vamos a la Biblia y lo que diga es, lo que está allí. Recuerdes entonces las historias bíblicas, todas y cada una, recuérdelas. ¿Y cómo hace usted eso? Pues leyendo. Así que empiece a leer. Cuando usted esté manejando, consígase una audiobiblia. Y a veces en lugar de estar escuchando cosas que no son, pues coloque la audiobiblia y empiece a escuchar. Uy, mire lo que dice esto. Pues yo ya lo estoy leyendo, pero no, pues lo voy a escuchar otra vez, que es usted el que se está repitiendo la palabra de Dios. Pero hay dos cosas que usted necesita recordar sí o sí, y que necesita repetirse y repetirle a los demás. Si es un padre, a sus hijos, y cosas que usted necesita repetirse. Primero, el camino de salvación. Repítase, ¿cuál es el camino de salvación, hermano? ¿Sabes? Es muy fácil que nosotros nos desviemos de la verdad. Es muy fácil que nosotros nos equivoquemos. Es muy fácil que nosotros fallemos. Fácilmente, hermano. Así que usted necesita recordarse, bueno, el camino de salvación comienza con un milagro. Un milagro operado en el corazón del hombre que se llama el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar ¿en dónde? En el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Y cómo se hace esto? Y entonces el versículo 14, 15 y 16 de ese capítulo 3 de Juan dice que si los hombres no miran a Jesús, que fue levantado como la serpiente fue levantada en el desierto, no serán salvos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Usted lo conoce. Y entonces ese milagro se opera solamente ¿por qué? Por fe. Así que usted dice: Dios, gracias porque tú hiciste un milagro en mí y cambiaste mi corazón. Usted no se cambió a sí mismo. Usted necesita recordar eso. Necesita repetírselo. Yo no cambié, Dios fue el que me cambió. Usted necesita repetirse. Y esto solamente es porque por fe. Porque miré a quién, a Cristo. Mis acciones, mis buenas obras, nada pudieron ganar en el pasado y nada pueden ganar ahora. Yo no puedo hacer nada para ganar la salvación. Necesita usted repetirse eso. Y cuando le esté enseñando usted a sus hijos, necesita repetirles esto. Necesitas decirle que solamente con creer en Cristo Jesús ya todo está hecho. Es por fe. Tú necesitas enseñarle eso. Y necesitas recordar eso. Necesitas repetirte eso a ti mismo. Pero también debes, y esto sí es muy importante que se repita constantemente, cuál es el camino de la santidad. Entonces, vamos en tres cosas acá. Uno, tú recuerdas las historias bíblicas.
tal cual como son. Pero dos, recuérdate el camino de la salvación. Es por fe en Cristo Jesús y es algo milagroso. Pero ahora tú también necesitas repetirte cuál es el camino de la santidad. ¿Cómo es que se hace esto? ¿Cómo funciona eso en mi vida? Bueno, necesitas recordarte que una vez que Dios hizo ese milagro de nacer de nuevo, eres libre para hacer el bien, no para pecar. Entonces cada vez que estás en una tentación dices: yo soy libre para hacer el bien, no para fallar. Yo soy libre para ser un hombre santo, no para pecar. Te recuerdas eso, te repites eso a ti mismo. Te repites que la fe es activa cuando nos mueve a parecernos más a Cristo. La fe no solamente me lleva a ser salvo porque creo en Cristo Jesús. La fe me impulsa a ser como ¿quién? Como Él. Entonces tú dices: por fe no voy a caer en pecado. Por fe no voy a caer en esto. Y no es que no es una esperanza, no, es una realidad en donde el Espíritu Santo, y lo siguiente que tienes que repetirte a ti, obra en tu corazón para llevarte a ser perfecto. Eso necesitas repetírtelo. Todos los días, todas las mañanas deberías repetirte eso. Yo soy salvo por fe y yo soy santo por la misma fe, por el Espíritu Santo que ahora obra en mi corazón para ayudarme a vencer. Eso necesitas repetírtelo constantemente. ¿Sabes, hermano? A veces los motivos por los cuales caes son esos. A veces los motivos por los cuales fracasas frente a la tentación es eso, porque no tienes claro lo que eres, no tienes claro cuál es el camino de la santidad, y entonces fracasas, fallas, porque no te has repetido lo que debes repetirte. En cuarto lugar, la importancia de repetir. Y lo que dice Pablo al final del versículo 1 del que estamos estudiando, Filipenses 3:1, dice: y para vosotros es seguro. Entonces Pablo está diciendo: a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas, y para ustedes es seguro. ¿Sabes cuál es la importancia de repetir? Es que es una seguridad y una garantía para tu vida. Garantiza que estás en lo correcto en primera instancia. Cuando tú repites las cosas y las escuchas, tú te aseguras: estoy en lo correcto, no estoy en lo equivocado, estoy en la verdad, estoy bien. Cuando tú repites las cosas, tú te aseguras que eso esté al 100% de fidelidad. La verdad tiene que ser 100% pura. Cuando hay un 0,1% que uno dice es mínimo, 0,1% de error, ya la verdad no es verdad porque hay un 0,1%. Y cuando tú te repites las cosas, aseguras que estás en lo correcto. ¿Sabe? Pensando ahorita un momento en esto, de la verdad 100%, los escritores de la Biblia fueron muy rigurosos en eso, precisamente los que transcribían la Biblia. Y ellos transcribían la Biblia tal cual como la encontraban, y si había una letra que ellos decían esto es un error, no, la dejaban igual. ¿Por qué? Porque yo tengo que repetirla y escribirla de la misma manera, porque se tiene que transmitir idéntica. Lo que colocaban en una nota al pie, esta palabra puede ser esta o puede ser esta, pero la dejaban así. Y eso es lo que aseguró que, por ejemplo, el Antiguo Testamento haya llegado hasta nuestros días tal cual, con un registro histórico de más de 2500 años, de 3000 años de seguridad de lo que tenemos, porque los que escribieron eso estaban muy seguros de lo que escribieron, no se ponían a inventar cosas. Esto llegó así, lo transmitimos que igual. Así que cuando tú repites, tú garantizas que estás en lo correcto, pero además tú garantizas que estás haciendo lo que debes hacer, y además que lo estás haciendo como se debe hacer. Cuando te repites las cosas, tú entonces te das cuenta: ay, esto yo lo tenía que hacer pero se me había olvidado, tengo que hacerlo. Y si ya lo estás haciendo, empiezas a verificar: lo que yo estoy haciendo es correcto conforme a lo que dice ahí que me están diciendo que debo hacer. Y entonces evalúas tu vida. ¿Sabe, hermano? Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, estamos escuchando enseñanzas que lo que hacen es eso, es precisamente llevarte a corregir lo que estás haciendo, porque ya lo sabes, pero que debes hacerlo conforme a la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces tú aseguras, ¿sí? Y en última instancia te aseguras que estás agradando a Dios, estar en la verdad y hacer lo que debes hacer como se debe hacer.
agrada a Dios. Por eso, mi querido hermano, hay que repetir. Hay que repetir. Yo te quiero llevar a pensar a ti esta tardecita, esta nochecita, en si te estás repitiendo las verdades que has aprendido. Si estás repitiéndote, oye, esas cosas, ay, vamos a leer otra vez la Biblia, ya la terminé de leer, voy a repetirla, vamos a avanzar en eso. Si estás haciendo eso, hay algunos que, como le dije hace un momento, tienen una dureza en el corazón y se creen sabios a sí mismos, sabios en su propia opinión. Eso es soberbia. Y no creen que necesitan repetir las cosas. No, eso ya era para primaria, pero ya no necesito eso. Yo ya soy una persona superior. Cuando comienza eso, viene inmediatamente la caída. ¿Te está pasando eso? Es que no encuentro nada nuevo que me enseñen en la iglesia. Revisa si lo que estás haciendo, lo estás haciendo como debe hacerse. ¿Estás repitiéndote a ti mismo cuál es el camino de la salvación? ¿O ya estás creyendo que si te portas bien o que si haces las cosas como corresponde, entonces vas a asegurarte ir al cielo? ¿Te estás repitiendo cuál es el camino a la santidad? ¿O estás fracasando siempre con los mismos errores y con las mismas cosas día tras día y las mismas vainas y ay, no sé, es que Dios no me ayuda? No, es que no te estás repitiendo las cosas como debe ser. O simplemente ves que tu vida no da ningún fruto y no avanzas. Y yo no avanzo y como que Dios se olvidó de mí. No, es que no estás repitiendo lo que debes repetir y no estás aplicando eso que has aprendido. Debes repetir, volver a los comienzos y mire esto, y empezar otra vez y repetirlo y avanzar un poquito más y devolverse y repetir, porque ahí es donde está nuestra bendición. Amén. Póngase en pie, por favor. Este domingo, cuando yo escuchaba al apóstol predicar, decía que bueno que Dios sabe lo que necesitamos escuchar y Dios sabe que necesitamos repetir. Yo a él no le dije que debía predicar, lo invité nada más. Venga, hermano, nos bendice con una palabra. Y él vino y simplemente repitió con otras palabras, quizás más dinámico, quizás mucho más agradable, quizás mucho más fácil de comprender para usted, pero finalmente es repetir. Y tú necesitas repetir en tu vida cosas. Y eso te va a dar a bendecir. Cierra tus ojos y piensa en las cosas que no te has repetido. Piensa un momento en eso. ¿Qué cosas no has repetido a tu vida? ¿Qué cosas en un momento aprendiste? ¿Qué cosas en algún momento te bendijeron? ¿Cómo Dios hizo algo en tu vida? Y de repente dejaste ahora entonces de repetirlas en un tiempo y te alejaste. O no necesariamente te hayas alejado, sino que no estás dando el fruto que debieras dar porque dejaste de repetir, dejaste de hacer lo que debías hacer. Piensa en eso y pídele perdón a Dios si descubres que hay algo que no has repetido. Y a veces son cosas sencillas, como a veces son cosas muy importantes. Y si ese es tu caso, pídele perdón y dile: Señor, perdóname, porque yo, sabiendo la verdad, no he repetido, no he persistido en lo que he aprendido. Por el contrario, he olvidado, fácilmente he olvidado. Por favor, perdóname, Señor, perdóname. Padre, aquí estamos esta tarde ante ti, reconociendo que tu palabra es suficiente para nosotros, que lo que tú nos has dado es más que suficiente, no necesitamos más. Pero nosotros, aún sabiendo eso, dejamos de lado y no repetimos las cosas que hemos aprendido. Y nuevamente, y pareciera que no sabemos nada, fracasamos con las mismas cosas. Por favor, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a persistir, a insistir en aquellas cosas que hemos aprendido, en aquellas verdades que hemos sido enseñadas. Ayúdanos, por favor. Te lo pido, Padre, por favor, ayúdanos.
Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Ayúdanos a repetir que eres tú el único camino a la salvación, que es el milagro más grande. Nuestro corazón haya sido cambiado, que nada podemos hacer para ser salvos. Ayúdanos, Señor, a repetir que somos salvos y libres para ser santos, y que podemos ser como tú, mi Señor Jesús, por el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Ayúdanos a repetirnos esto y a vivirlo sobre todo. Por favor, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos. Gracias, Señor de los cielos, por tu palabra. Queremos avanzar, ir adelante, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.